Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Hoy nos metemos en la trama del abuso sexual, un tema que sigue siendo muy tabú a pesar de que en los últimos años, básicamente los últimos 2 o 3 años, se ha empezado a hablar de un tema que tradicionalmente las familias, las instituciones, los lugares donde los niños deberían ser cuidados, donde deberían ser amados, se producen, ¿no? Es el abuso sexual intrafamiliar en la escuela, en las colonias, en los colegios. Hoy vamos a hablar de un caso muy particular que refleja a muchos otros. Es un abuso sucedido a finales de los 80 en un colegio tradicional, católico, de la capital federal, de Caballito, el Colegio Marianista. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de abuso de poder, de una tremendo abuso de poder de los fuertes con respecto a los débiles, de los varones con respecto a las mujeres y con respecto a los niños. De eso estamos hablando. El tema no es menor. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas es abusada sexualmente en un abuso intrafamiliar y a veces en un abuso incestuoso, en el sentido de que quienes abusan de ellas son o sus padrastros, sus padres, sus hermanos, y 1 de cada 13 niños. Siguiendo esa estadística, solo 1 de cada 10 chiquitos abusados se anima a hablar. Porque lo más difícil de esto es que queda en el silencio, queda en la oscuridad, y eso produce muchísimas consecuencias en la vida adulta, además de que no existe una justicia eficaz para poder reparar esos casos. En el caso de los varones se agrega un estigma adicional, que es que muchos hombres abusados por hombres tienen la fantasía y el temor de que van a ser acusados de homosexuales, les da vergüenza, les da doblemente vergüenza el hablar. Es común que en el caso de contarlo lo hagan muchos años después, como está sucediendo con las actrices en Hollywood que están denunciando al poderoso Harvey Weinstein, o al actor que denunció a Kevin Spacey 32 años después. Y este último caso, es muy similar al protagonista de esta noche. El protagonista de esta noche en la trama, que en realidad son 2 protagonistas, es una pareja, pero el protagonista que en realidad destapa el caso de abuso sexual en el Colegio Marianista es Sebastián Cuatromo. Sebastián Cuatromo iba al Colegio Marianista en los años 80, se topa con un abuso de estas características, lleva el caso adelante, logra condenar a su abusador en el 2012, después de un largo periplo en donde la Iglesia Católica Argentina lo dejó solo. Finalmente este hombre es condenado y el caso de Cuatromo aparece en la película Spotlight, que ganó un Oscar en el 2015, Spotlight en primera plana en castellano, que es la historia real de un diario americano, del Boston Globe, que destapa un escándalo sexual en la iglesia de Massachusetts, que la iglesia había tapado esos casos de abusos en niños y en adolescentes. El diario lo investiga, lo saca a la luz, gana un premio Pulitzer por eso. Y al final de esta película lo que se ve es la mención a varios casos en la Argentina. El caso de Cuatromo está, y el de su abusador, que hoy está libre, dicho sea de paso, hoy está libre. Y se mete también en el caso Grassi, que para nosotros fue un caso emblemático, el caso del padre Grassi, que era mimado por el establishment mediático, por los empresarios, por los actores, porque tenía una fundación, Felices los Niños, donde albergaba a 6.000 chicos, hasta que finalmente uno de estos chicos en el 2002 lo denuncia. Hay supuestos sobornos en la justicia de Morón que demoraron el caso, que hicieron de su condena una falsa cárcel, ¿no? Tenía una cárcel con muchos privilegios, hasta que finalmente Grassi quedó expuesto como lo que es. Hablar sana, hablar no sana, decir la verdad también. Y por eso en esta trama que te invito a ver ahora en instantes, vamos a sacar a la luz lo que estuvo durante décadas confinado en la oscuridad. Buenas noches, Sebastián, bienvenido.
Bueno, hoy tenemos una trama que es tabú, ¿no? Y tal vez la idea a través de tu historia, que tiene condena, que ha sido pública, aunque no todo el mundo la conoce, sirva para que otras víctimas se reconozcan. Así que me gustaría empezar por fines de los 80, colegio marianista, un colegio de la clase media alta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo empezó esta historia de abuso que termina con una reparación en la justicia? Bueno, ¿qué edad tenías vos? En ese momento, a fines de los 80, tenía 13 años y estaba terminando séptimo grado de escuela primaria en este colegio marianista, acá del barrio de Caballito. Plena capital, ¿no? Centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, como detalle, yo perteneciendo con mis padres a un sector medio, que en el caso de mis padres era de los que le costaba mucho esfuerzo el tema del pago de la cuota del colegio. Era más, al menos en esa época todavía el marianista era más un espectro de sectores medios en líneas más generales. Y en ese momento, a mis 13 años, siendo alumno del colegio, me toca sufrir el delito de abuso sexual y a manos de un agresor que era docente y religioso del colegio, un hermano marianista llamado Fernando Pisiocchi. Y otros chicos de mi misma edad, compañeros del colegio, también sufrieron el delito de abuso sexual por parte de este mismo agresor. ¿Cómo era, Sebastián, el clima en tu casa? Desgraciadamente era un mal clima, un clima violento, que claramente... ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mamá, papá, hermanas, una hermana mayor, otra menor. Vivíamos en el barrio de Caballito. Papá empleado, mamá profesional. Reitero, fines de los 80, una familia de clase media con problemas económicos, laborales, un año muy particular, el 89 en Argentina, de gran crisis socioeconómica, y desgraciadamente con violencia, con malos tratos. ¿Violencia física, verbal? Verbal, física. ¿A qué le llamás violencia? ¿Te pegaban tus padres? Sí. Que obviamente es algo que a mí me llevaba muchísimas veces a sufrir y a padecer mi propia casa, mi propia familia como un lugar hostil, que sin duda tuvo mucho que ver con la situación de vulnerabilidad que me tocó padecer en ese momento de mi vida. Por eso te lo pregunto, claro. O sea, había una vulnerabilidad en tu casa que tal vez también le abrió la puerta a un abusador, ¿no? Externo. Sí, por definición, toda niña, niño, adolescente es vulnerable ante el poder de los adultos. Y ante el delito de abuso sexual en particular. Lo que veo en mi experiencia y en la experiencia colectiva que venimos llevando adelante con nuestra Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia en todos estos años, es que en cada historia en particular, cuando nos ponemos a analizar, empezamos a reconocer elementos de particular vulnerabilidad en quienes nos tocó ser víctimas del delito de abuso sexual. Y entonces, Sebastián, bueno, vos estabas en tu casa con problemas, sufriendo una situación de violencia. ¿Y qué pasa en el colegio? Y el colegio también era un ámbito violento, agresivo. Este colegio marianista de fines de los 80 todavía era un colegio prácticamente de varones, donde imperaba lo más burdo de la cultura machista, autoritaria, que en parte inclusive ya era un poco anacrónica en el mismo contexto de época. Por ejemplo, a ver... Bueno, esto de, los peores tópicos de un hombre sufre y no llora, se hace a los golpes, no exterioriza emociones ni sentimientos, si lo hace es un maricón, y eso es un profundo disvalor, o sea, un ámbito, entre otras cosas, machista, homofóbico. Qué paradoja, ¿no? En una institución que se supone que tiene que promover el amor, la tolerancia, la convivencia, ¿no? De eso se trata, por lo menos, la religión en su discurso, ¿no? En ese momento, todavía a fines de los 80, en este colegio marianista, que es una congregación religiosa internacional y que está en la Argentina desde los años 30 del siglo XX, todavía estaban muy presentes los marianistas españoles que se habían formado en la España de Franco. Y literalmente aquello de la letra con sangre entra, reitero, siempre lo cuento una y otra vez y hasta parece anacrónico hablando en la misma década del 80. Sí, casi el 90, ¿no? O sea, casi. Parece algo de los años 50. Sí, totalmente. ¿Y vos eras el rebelde en el colegio? ¿Tenías o eras considerado, digamos, en ese marco anacrónico y autoritario, un rebelde? No sé si tanto un rebelde... Sí formaba parte, éramos, en este caso, aquellos séptimos grados estaban divididas en 3 letras, A, B y C. Yo estaba en la A, éramos más de 40 chicos por curso,
podría decir que en aquel curso más bien era más de cierto grupo medio disidente, más que rebelde. Claro, eras un chico. Un niño. Un niño de 12 años. Donde desgraciadamente también en ese marco, en ese contexto cultural, los vínculos, las relaciones entre los pares también solían ser muy agresivas. Se daba esto de los más fuertes sojuzgando a los más débiles. El bullying. Sí, absolutamente, absolutamente. Claro, porque por ahí si la escuela te marcaba de algún modo como, entre comillas, conflictivo, los chicos tal vez te hacían el vacío, ¿no? Esas cosas. Eso a mí me tocó, siempre lo cuento, me tocó padecerlo particularmente. Inclusive con mi pequeño grupo de pertenencia, mis más amigos, llegó un momento donde estábamos claramente estigmatizados ante los ojos del resto de nuestros compañeros como aquellos chicos que a fin de año íbamos a ser expulsados. Ajá. Que eso era algo que además a lo largo de toda esa primaria en este colegio marianista, distintas autoridades, docentes, religiosos, solían manipular con fines intimidatorios, disciplinantes. No era cuento, cada tanto a fin de año siempre había chicos que eran expulsados. Y estos chicos que eran expulsados, para el resto de los compañeros pasaban virtualmente como a desaparecer. No los veíamos más, no sabíamos más nada de ellos. Este era un colegio de doble escolaridad. Prácticamente muchas veces yo llegaba a mi casa a la tardecita noche, se presentaba como una gran familia, o sea, un lugar de fundamental pertenencia en ese momento de mi vida. O sea que a mí ni a ninguno de nuestros compañeros nos hacía ninguna gracia la idea el solo hecho de pensar en que podíamos ser expulsados del colegio, y que además en mi caso, por lo que hablábamos al principio, también tenía como otro agregado el hecho de que viviendo y padeciendo una casa violenta y agresiva, si algo de lo que yo estaba convencido era que no podía llegar a mi casa y traer el problema de que supuestamente me estaban por echar del colegio, que además, entre otras cosas, mis padres pagaban con tanto esfuerzo. O sea, yo estaba convencido que ese problema no podía traerlo a mi casa, y entonces esta situación de sentirme bajo amenaza de expulsión la padecía en una gran soledad. Claro, pues estabas solo por el lado de tu familia, por el lado de tus compañeros, por el lado de la institución que te amenazaba con expulsarte, y en ese marco surge este profesor, ¿no? Esta situación. ¿Cómo es? Ustedes se van a un campamento. Claro, este entonces hermano marianista Fernando Pisiocchi, que era de los marianistas jóvenes y argentinos, él era un exalumno del colegio. ¿Era religioso Pisiocchi? Claro, cuando había egresado había adoptado la vida religiosa, por eso era hermano. Ajá. Y tenía... O sea que cumplía el celibato, supuestamente. Sí. Y nunca había sido docente nuestro, era maestro de 4º grado él. Pero reitero, en un ámbito tan pequeño, en esa gran familia, todos nos conocíamos, y él era el responsable de un viaje en diciembre, a fin de curso, a una colonia que tiene el Colegio Marianista en las Sierras de Córdoba, en una localidad que se llama Casa Grande, que está cerca de La Falda, ahí en el Valle de Punilla. Y lo que solía hacer Pisiocchi, en la medida que avanzaba el fin de año, era venir por las aulas a promocionar el viaje, a invitar a participar. No era obligatorio, pero la gran mayoría de los chicos de 6º y sobre todo de 7º grado era como una tradición ir a esta colonia de fin de año. Y entre otras cosas, el que era mi amigo más cercano en ese momento, que también estaba bajo clara amenaza de expulsión, había ido a esa colonia el año anterior, así que había tenido un trato con este señor Pisiocchi, y por eso en un momento no me sorprendió que nos encontráramos los dos, mi amigo y yo, conversando en una parte con este señor Pisiocchi. Y una de las cosas que recuerdo que él nos dice es: yo sé que ustedes son buenos pibes, pero que están en la mira, que los quieren echar. Yo les pido que vengan a la colonia, donde los voy a observar muy de cerca. Y si ustedes tienen un buen desempeño, yo voy a hacer un informe intercediendo ante las otras autoridades para tratar de que no los echen. Se ofrece como salvador, entre comillas, ¿no? Un salvador. No, alguien, otra vez, nada menos que un religioso y docente en ese contexto, simbolizando al poder ante nosotros y ofreciéndonos una supuesta ayuda. Claro. Me acuerdo que nos quedamos un tanto perplejos, pero la sensación fue, bueno, acá hay alguien que nos está ofreciendo una soga desde el otro lado. Y bueno, así fue que fuimos a esa colonia. A uno de nuestros amigos más cercanos, recuerdo que ni siquiera lo dejaron participar de la colonia porque lo expulsaron apenas terminó. O sea, se consumó la amenaza, ¿no? Sí. Y nosotros fuimos a esa colonia, entre otras cosas, sintiendo el gran vacío de nuestros propios pares, de nuestros propios compañeros, que esto era algo que a lo largo de esa primaria también, como te contaba recién, lo solíamos hacer, era lo habitual, esto de, bueno,
aquellos que están estigmatizados, mejor ir a no tomar contacto con ellos, mejor no contagiarse. Una cosa muy cruel. Y que en ese caso el grueso de nuestros compañeros nos lo hacían sentir con mucho rigor en ese momento. Y al punto que llegamos a esa colonia, que es un viejo caserón en el medio de las sierras, que tiene como 2 grandes casas, y en una duermen los chicos y en otra, donde está la capilla, es el lugar donde duermen los docentes, las autoridades. Y a nadie le sorprendió que Picciocchi nos mandara a dormir al sector de las autoridades. Entre otras cosas, porque la mayoría de nuestros compañeros ni siquiera querían integrarnos a compartir habitación con nosotros. Éramos literalmente unos parias en ese momento. Y bueno, así fue que fuimos a dormir a la habitación que dispuso Picciocchi, al lado de la capilla. Me acuerdo que era una habitación para 4 y estábamos los 2 solos. ¿Estabas vos y Picciocchi y tu compañero? No, mi compañero y yo. Picciocchi dormía en otra habitación. Y al empezar la colonia, también por decisión de Picciocchi, vino a dormir otro compañero más con nosotros, que no nos sorprendió porque en ese contexto era otro chico que estaba en una situación de mucha vulnerabilidad, porque había ingresado al colegio el año anterior, en 6º grado, y era de esos chicos que todavía le costaba mucho la integración al grupo y que solía ser objeto de las burlas, de las cargadas. Del bullying, era el nuevo. Entonces, no nos sorprendió que otro paria, por motivos muy distintos, viniera a parar a esa habitación con nosotros. Y así fue como en esa habitación a los 3 nos toca padecer en esa colonia, en diciembre del 89, este delito de abuso sexual por parte de Picciocchi. ¿Cómo fue? ¿Cómo se produjo? Bueno, eran agresiones físicas que él nos hacía dentro de la habitación ante la parálisis de los otros 2 compañeros. Realmente era algo que nos resultaba, como lo es el abuso sexual contra los niños, algo absolutamente desquiciante, desestructurante. ¿Eras consciente, te acordás qué pensabas en ese momento? ¿Eras consciente de lo que pasaba? ¿No entendías? ¿Lo confundías con cariño? Había también una carga ahí de confusión. Claro. Pero también yo sentía claramente que era un avasallamiento y sentía que no podía hacer nada ante eso. Y no podías decirle nada. Y no lo hablábamos ni siquiera entre los mismos compañeros de habitación. ¿Es decir, que los demás presenciaban el abuso de los otros? Bueno, en mi caso yo estaba en una cama con una cucheta arriba donde dormía un compañero y el otro dormía en la de enfrente, y las situaciones se daban en eso donde cada uno estaba fijo en su cama mientras este señor Picciocchi nos agredía. ¿Y qué pasa después, Sebastián? A partir de ahí, en mi caso, empiezo un camino de 10 años. ¿Vos en tu casa no contaste esto? Claro, mi casa para mí era un lugar donde no podía ir a compartir ni a confiar lo que me había pasado. ¿Te deja secuelas inmediatas el abuso? Sí, yo creo que sí, porque... Secuelas te deja, por supuesto, pero digo, sí. ¿Inmediatamente cuando eras niño o eso se fue revelando después? Yo creo que en mi caso lo siento como algo inmediato, porque a partir de ahí, como nos pasa a todas las víctimas de este delito, empieza un camino que tuvo mucho de pesadilla y de sufrimiento por justamente recurrir a un mecanismo que en un lado es salvador y para sobrevivir inmediatamente a este tipo de episodios, que es la disociación. Ajá, ¿cómo es? ¿No? Como esto de aparecen las emociones, aparece el recuerdo y al mismo tiempo hacer un gran esfuerzo interno por sofocar eso que aparece, porque si no sentís que no podés seguir adelante. Porque el dolor te inunda. Con tu cotidianidad, con tu normalidad de un chico que va a primer año de la secundaria. Y sentimientos que también son muy injustos ante esta gran injusticia que es el abuso sexual, que son la autorrecriminación, el sentimiento de vergüenza. Recordemos en este peculiar contexto de tanta mala educación. Sí, de tanta disfuncionalidad. Sí, absolutamente. Sí, esto que vos decís, bueno, uno escucha mucho en los testimonios de víctimas de abuso e incluso de violación, la culpa, la autorrecriminación. ¿Por qué? Bueno, en este caso una vez más, clarísimo, ¿no? Primero uno es un niño. Bueno, obviamente, pero por eso digo, suena difícil comprenderlo, pero tal vez si lo explicas, pues también ayudar a otras personas. Sí, tal cual, ¿no? Pero porque
Y vos pensás, bueno, si me pasa a mí es por algo. Yo soy responsable de alguna manera, yo me lo estoy buscando. Digo, bueno, esto que nosotros públicamente siempre lo decimos, ¿no? Tan distinto a la inmensa mayoría de los delitos de los cuales uno puede ser víctima, donde Exacto. Ni que hablar en un simple robo, a nadie se le ocurre pensar, bueno, pero ¿qué habrás hecho? Yo tuve que ver, claro. Y entonces, bueno, vos decías que tenías síntomas, que acallabas, que, bueno, convivías con eso. ¿Y cuándo se te produce la idea de empezar a buscar justicia? ¿Qué pasó en tu vida? Y algo, permitime, no menor también en lo que fue mi historia en ese momento. Yo siempre lo cuento, porque esto para mí sirve para reflexionar en torno a lo social y cultural más amplio. Hablábamos de mi familia, del colegio, y yo también siempre refiero que a mis 13 años yo era un varón muy futbolero, hincha fanático de San Lorenzo de Almagro, cuadro que al día de hoy tiene como uno de sus máximos ídolos a Héctor Bambino Veira, que en esos momentos, fines de los años 80 y principios de los 90, cometió el delito de abuso sexual en perjuicio de un niño, por lo cual inclusive terminó siendo juzgado y condenado. Sí. Y yo siempre cuento, yo a mis 13 años iba a las canchas de fútbol acá en la ciudad de Buenos Aires, iba a la tribuna popular de San Lorenzo en particular, y alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Héctor Veira y burlándose con nombre y apellido de su víctima. Porque, entre otras cosas, la prensa de aquella época había dado a conocer de entrada el nombre del niño víctima, y en líneas generales el tratamiento que le había dado había sido de tipo amarillista, sensacionalista. ¿Te acordás lo que cantaba esa barra? Sí, yo me acuerdo, hay un canto, por ejemplo, de las hinchadas contrarias a la de San Lorenzo, que cantaban che bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Veira, que era una modelo publicitaria. Y siempre me acuerdo esa atroz banalización. A mí me daba... La complicidad, ¿no? La complicidad Absoluta. social. Absoluta. ¿No? De algún modo lo estás avalando. Y vos fíjate cuántas alarmas había en ese colegio, ¿no? Sobre esto, el aislamiento de ustedes, que los chicos le hacían bullying, ¿no? La misma institución, ¿no? Toda una serie de complicidades sociales para que se produzca esto que vos estás contando, lo que vos viviste y lo que viven miles de personas que no lo cuentan. ¿Por qué la gente, hay mucha gente que no recuerda sus abusos infantiles? ¿Por qué es? Esto es suele ser frecuente. Convive con las consecuencias, pero no recuerda. Sí. Nosotros en nuestra asociación tenemos, de hecho, un espacio desde hace años, todas las semanas en un centro cultural en el barrio de Flores que se llama La Casona, un espacio absolutamente abierto a la comunidad que siempre invitamos y convocamos. Lo llamamos de encuentro solidario de pares. Para toda persona adulta que haya sufrido abuso sexual en su infancia, o personas adultas que estén defendiendo o acompañando a niños víctimas o acompañando el dolor de sobrevivientes adultos. Porque cada vez nos pasa más que vienen parejas, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, de sobrevivientes adultos. Lo cual para nosotros es magnífico, porque demuestra una vez más cómo esta injusticia, este dolor, no atraviesa solamente, por supuesto, a quien lo sufrió de manera directa, ¿no? Y quiero decirte que desde esa experiencia colectiva que tenemos es muy frecuente esto de personas adultas que muchas veces, décadas después, pueden empezar a poner en palabras y a recordar los abusos que sufrieron en su infancia. ¿Y qué pasa, Sebastián? Entonces, bueno, ¿cuándo empezás vos a salir, digamos, del silencio en donde la mayoría de las víctimas están y empezar a buscar justicia, que es una manera de reparación? ¿Qué es lo que te hace el clic? 10 años después. O sea, yo creo que fue la decantación de un proceso. Seguramente. Yo ya en ese momento era mayor de edad. Siempre digo, en mi caso me parece que me ayudó positivamente el hecho de haber tomado una distancia objetiva de todo aquel mundillo. Finalmente en ese colegio marianista terminé mi secundaria, pero a partir de ahí mi vida en términos estudiantiles, laborales, empezó a discurrir por otros ámbitos. Creo que en mi caso también fue muy significativo las primeras relaciones de noviazgo que tuve.
¿Por qué te había influido lo que habías vivido en la infancia? Sí, yo mi adolescencia básicamente en ese aspecto la llevé adelante sufriendo como una gran inhibición, casi un temor, casi una fobia a la hora de relacionarme, de vincularme. Eso fue una de las cosas más amargas de mi adolescencia, sobrellevando en silencio y en soledad esta herida. Y creo que bueno, ya hacia fines de la adolescencia, con la suerte de haber tenido algunas experiencias de noviazgo y de relaciones, todo eso al mismo tiempo me fue confrontando cada vez más con esto que adentro mío cada vez hacía más fuerza y tenía más peso por emerger. Y llegó, por eso digo, llegó un buen día en que hablando con un amigo me sorprendí a mí mismo poniendo en palabras lo que me había pasado y compartiéndolo. ¿Vos habías hecho algún trabajo terapéutico o esto fue sí, tu propia evolución? Y también había hecho, sobre todo en esos fines de la adolescencia, había tenido una experiencia de una etapa de terapia. Y ahí se te ocurre empezar a buscar a Pichioqui. Y ahí estoy hablando del año 2000. Sí, lo primero que hago es ir a buscar a aquellos compañeros míos de habitación que también habían sido víctimas. Y también sin mucha elaboración, lo que les propongo es emprender algún tipo de camino en búsqueda de reparación y de justicia. Que yo lo traducía diciéndole, para mí esto lo tenemos que denunciar. Claro. Es que una vez que lo pones en palabras empezás a sanarte, ¿no? ¿Y ellos qué te dijeron? Que sí, que estaban... Primero, mis compañeros de habitación habían seguido el mismo proceso. A lo largo de 10 años no habían podido compartirlo con nadie y era la primera vez que lo hablaban con otra persona cuando los fui a buscar. Y sentían que sí, que era justo, que estaba bueno tratar de emprender ese camino, pero tanto uno como otro me manifestaron que los temores que sentían ante esa posibilidad eran más fuertes que el hecho de emprender ese camino. Temores absolutamente legítimos y muy vigentes todavía hoy en día, desde el qué dirán, cómo voy a quedar en términos sociales, qué pasará, temor ante el solo hecho de la denuncia en sí, casi de percibir como un ámbito más hostil que otra cosa. Tal vez temor a ser varón, ¿no? El hecho de que el rol que cumple un varón en una sociedad machista, ¿no? Ese matiz, eso en nuestro caso, siempre presente, clarísimo, ¿no? Una sociedad machista y también con muchos componentes homofóbicos, terror en muchísimos varones, de bueno, quedo expuesto como alguien que fue víctima. El solo hecho, a veces hasta más los que venimos de una muy mala educación en torno a toda esa cosmovisión, el solo hecho a veces de, como varón, de permitirte pensar que fuiste vulnerable y que fuiste víctima. Ya desde una cuestión tan básica como esta. Bueno, había una relación de poder ahí, ¿no? De un profesor religioso con un nene de 12 años. Totalmente. ¿Qué pasó con tu abusador? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Cómo fue el camino de la justicia? ¿Cómo recibiste la justicia? Bueno, finalmente en esto hablamos de ambientes pequeños, me enteré, después de hablar con aquellos compañeros víctimas en esa habitación de la colonia, me enteré de la existencia de más víctimas del mismo agresor. Del colegio. Sí, todos alumnos del colegio marianista. Y finalmente una de esas víctimas que no conocía fue la que me acompañó en la presentación de una denuncia a mediados del año 2000. Denuncia que recayó acá en la Justicia Nacional con sede en Capital, que en ese momento, al presentar la denuncia, bueno, eso originó una causa penal que después la tuve que luchar durante 12 años hasta que finalmente en el año 2012, más de 20 años después de haber sufrido los abusos, logré llegar a una instancia de juicio oral y público en la cual el ahora ex hermano marianista Fernando Pichioqui fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Antes habías pedido ayuda al arzobispado de Buenos Aires, que estaba Bergoglio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en paralelo a esta búsqueda de reparación y justicia en el terreno penal, con la causa penal firme en su etapa de instrucción y con Pichioqui prófugo de la justicia, porque la causa penal básicamente duró tantos años y tardó tanto en llegar a juicio oral porque Pichioqui estuvo prófugo durante 10 años de la justicia. Se fue a Estados Unidos. Claro, él en la etapa de instrucción se presentó a declaración indagatoria, cuando el juez de instrucción dictó procesamiento con prisión preventiva,
y ese auto quedó ratificado por la Cámara, este hombre se fugó para no ir preso. O sea que ya en octubre de 2000, en la etapa de instrucción, la causa tenía un procesamiento con prisión preventiva confirmado y este hombre prófugo. Y finalmente, 7 años después, y en esto sí hablo en términos personales porque fue realmente toda una odisea y un periplo personal, y por eso también lo pongo mucho cuando decía antes, logré llegar a juicio, porque de no haber sido por un rol de querellante, por el rol de querellante que tuve en la causa, absolutamente comprometido. Sí, constante, ¿no? Porque me imagino que debes tener como un vericueto burocrático que te debe desalentar, ¿no? Que al mismo tiempo es absolutamente injusto, claro, que habla de las grandes falencias. O sea, una revictimización en el propio proceso de buscar justicia. Pero seguiste. Totalmente, y por eso digo, como anécdota, realmente, literalmente logré encontrarlo en Estados Unidos, ahí lo detuvieron, quedó preso, hubo que hacer un juicio de extradición, ganarlo. Y en el 2010 él fue extraditado de Estados Unidos a la Argentina y por eso en el 2012 llegamos al juicio y a la condena y además al momento en el que por primera vez hice pública mi historia. Porque en el 2012, en ocasión del juicio oral y público, fue cuando por primera vez compartí mi historia con la sociedad a través de distintos medios periodísticos, con el claro sueño y anhelo de que mi historia pudiera empezar a tener un sentido de trascendencia social y colectiva. El Tribunal Oral en lo Criminal número 8 condenó al ex sacerdote del Colegio Marianista de Caballito, Fernando Enrique Picciocchi, a 12 años de prisión por abusar sexualmente de al menos 5 jóvenes que estudiaban en esa institución hace 22 años. Me contabas entonces que habías ido a ver en algún momento al arzobispo de Buenos Aires en el medio de este periplo judicial. Bueno, en paralelo a todo esto, con Picciocchi prófugo, empiezo a sentir que claramente, y en este camino de reparación y de justicia, el otro gran responsable de toda esta historia era la institución, este colegio marianista. Por supuesto. Y claro, aunque parezca muy obvio, me costó mucho y empezar a pensar, ¿y cómo se traduce esa asunción de responsabilidad de una institución? En términos civiles. Claro, y relacionar términos civiles y una eventual indemnización o dinero con esto realmente por momentos me hacía sentir muy mal. Era algo que vivía con rechazo. Pero fui sobrellevando todas esas mismas contradicciones y me convencí, digo, no, la única manera de que la institución asuma su responsabilidad de poder traducirlas en esos terrenos. Sí, además porque me imagino que te debías chocar con la fantasía de los prejuicios sociales, de esta misma sociedad que estamos develando, que puede llegar a pensar están buscando dinero. Totalmente, ¿no? Totalmente. Encaja en esta sociedad tan disfuncional. Absolutamente. Bueno, así fue que más o menos pude resolver todos esos dilemas y finalmente con Picciocchi prófugo y junto con este otro compañero que también me acompañó en la denuncia penal, decidimos avanzar denunciando civilmente al colegio. ¿Tuviste un cara a cara con él? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pasó que me encontré básicamente con una persona que no me transmitía la más mínima sensación de tener una idea, no digamos cabal, aunque sea una idea mínima de la gravedad de lo que estábamos hablando. ¿Pero lo admitió en algún momento? Sí, no. Siempre trato de recordar porque fueron 2 encuentros, 2 charlas que tuve con él. ¿A solas? Con la presencia del otro compañero mío. En lugares que él eligió, eso fue todo un tema en sí. Una vez que lo logré ubicar y le propuse de reunirnos, desapareció, intercedió el colegio. Bueno, finalmente en ciertas condiciones accedió a reunirse con nosotros. Y básicamente esto que yo veo que es común ante este tipo de agresores y de delincuentes, realmente estar en un mano a mano, conversando, escuchando. Yo tenía una gran necesidad de escuchar y sentir, digo, este hombre no tiene idea de la gravedad de lo que hizo, de lo que pasó. No, él trataba de darle connotaciones más como de un supuesto vínculo amoroso, afectivo. ¿De un consenso? No tanto, no. Pero lo mezclaba con el amor, pretendía mezclarlo con el amor. Sí. Después recurrió a otra excusa que ni que hablar a quienes fuimos víctimas nos resulta inaceptable, de referir que cuando él era niño en los años 70 y alumno del Colegio Marianista había sido víctima de episodios de este tipo, esa fue su expresión. Pero por sobre todo también sentir una persona absolutamente preocupada por la posibilidad de que presentáramos una denuncia, al punto que lo que él nos termina diciendo es: ustedes no tienen derecho hoy a venir a arruinarme mi vida, que tanto esfuerzo me costó
Él tenía derecho a arruinarte la tuya. Claro. Casi, bueno, realmente muchas cosas Y bochornosas. aparece, nos perdimos con el tema de Bergoglio. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Y esta digresión venía a cuento de que ya en esos primeros encuentros con el Colegio Marianista, en el año 2000 y antes de presentar la denuncia penal, surge en algunos diálogos con directivos y religiosos del colegio, que en el año 2000 eran más o menos los mismos de mi época, yo había egresado en el 94, o sea, más o menos la misma gente, nos conocíamos muy bien. Surge ya desde ellos, esto después quedó muy claro en el juicio oral y público del 2012, además, entre otras cosas, la institución había tomado conocimiento de un abuso perpetrado por Pisiocchi en contra de un alumno, porque ese alumno sí pudo compartirlo en su casa y la familia había ido a hablar al colegio. Ajá. Y después de eso no habían hecho nada con Pisiocchi más que encubrirlo, protegerlo. O sea, el colegio en ningún momento, desde el primer momento en que fui, puso en duda mi palabra, ni lo que estaba contando. Y en algunos de ellos empezó a surgir la idea de quisiéramos asumir nuestra responsabilidad, pero en términos privados. Ustedes van a ver al cardenal Bergoglio y él de algún modo no se hace eco de la denuncia, no se interesa por el tema, ¿es así? Lo que pasó fue que finalmente entonces en esa instancia de mediación planteamos, mi compañero aceptaba que el colegio asuma su responsabilidad y su obligación reparatoria en términos civiles de esa manera, y yo no. Cada uno tomó su postura. Yo le planteé que seguía adelante con la demanda. El colegio retrucó los dos o ninguno, y eso para mí fue un dilema espantoso. Y mi compañero en ningún momento, siempre no lo sentí en absoluto ni manipulatorio, ni mucho menos. Me dijo, tomá la decisión que quieras, pero yo hasta acá llego, no voy a seguir adelante ni con el litigio ni nada. Y bueno, para mí realmente fue muy, muy dilemático, y finalmente terminé firmando un convenio en el cual el colegio asumía su responsabilidad civil, su obligación de reparar el daño ocasionado, pero ese convenio incluía una cláusula que yo ni siquiera quise leer el convenio, además ni siquiera me ocupé de la discusión en términos económicos. Para mí realmente, y yo se lo transmitía todo el tiempo a lo largo de esa mediación, acá lo importante es el tema simbólico de una institución asumiendo su responsabilidad ante este delito y ante las víctimas. Yo me sentí realmente derrotado en ese momento, al punto que firmé ese convenio, no lo quise leer, no quise ir a cobrar la indemnización y lo tiré en un cajón. Y no quise saber nada. El colegio, me acuerdo, me empezó a mandar cartas documento para que fuera a cobrar la indemnización. Entonces, la gente que me rodeaba me decía, ¿qué vas a hacer? Pasaron meses, avanzó el año 2002, decidí sacar un día con fuerza ese convenio del cajón y me fui a leer esa cláusula octava que supuestamente pretendía obligarme a mí a guardar la confidencialidad con respecto a esa asunción de responsabilidad que esta institución estaba realizando. Y lo que decidí fue tratar de impugnar esa cláusula de confidencialidad. Y entre otras cosas, una de las acciones que hice fue presentar una acción en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó sacando una resolución muy buena a favor mío, declarando nula esa cláusula con muy buenos argumentos. Y la persona que en ese momento estaba como defensora del pueblo de la ciudad era una abogada, Alicia Oliveira, que ya falleció, que es la que firma la resolución. Y todo esto viene a cuento porque cuando yo voy a retirar la resolución a la sede de la Defensoría del Pueblo de la ciudad en ese momento, el empleado, abogado con el cual había tratado a lo largo de esos meses, porque en esa actuación el Colegio Marianista tuvo que hacer su descargo, que fue... Perdona, Alicia Oliveira era amiga de Bergoglio. Claro. ¿No? ¿Y ella te conecta con él? Y el empleado, este abogado que me entrega la resolución felicitándome por lo que eso significaba, cómo se había logrado poner ya en cuestionamiento, impugnando esa cláusula, este abogado me dice, como comentario informal, me dice, yo nunca la conocí a Alicia Oliveira ni tuve trato con ella. Me dice, Alicia es amiga del cardenal Bergoglio, tiene un muy buen concepto de él. Y ella cree que si vos lo vas a ver y le planteás esta situación, él se va a poner del lado de ustedes. Comentario, me fui con la resolución en la mano. Y también de ese tipo de comentarios que a mí me quedó haciendo ruido un tiempo. Yo, por ejemplo, como ciudadano siempre fui de tener una mirada crítica de la jerarquía católica. Entonces, en líneas generales, de por sí, esa invitación o esa posibilidad
me generaba dudas desde esa perspectiva. Se podía llamar Bergoglio o González, para mí daba igual. Pero finalmente me decidí y concurrí a la sede del arzobispado y concretamente me presenté como iba a todos lados, con las copias de la causa, con la resolución, explicando quién era, por supuesto. Y me acuerdo que me recibió un secretario de él, me escuchó y me dijo: se lo voy a transmitir al cardenal, y a los pocos días la respuesta fue que me invitaba a que tratase el tema en la Vicaría Zonal de Flores. Flores es un barrio vecino a Caballito, la Iglesia Católica. ¿Estaba Mario Poli ahí? Claro, que me iba a recibir el obispo a cargo, Mario Poli. Y bueno, así fue. Fui a la sede de la Vicaría de Flores, me reuní con Poli por lo menos en 2 oportunidades, 2 largas oportunidades. Mi planteo fue muy claro. ¿Qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de la ciudad ante esta actitud y este procedimiento de este colegio y de esta congregación de los marianistas ante víctimas de este delito de abuso sexual? Y desgraciadamente la respuesta que recibí por boca de Poli, de una manera elíptica, era que ellos avalaban esta actitud del colegio y básicamente centrados en que más de 10 años después acá había una institución que estaba saliendo a asumir su responsabilidad. Claramente disentí profundamente con esa mirada, que para mí lo más grave es que es una mirada, yo la sentí claramente peyorativa o subestimadora. Autodefensiva, ¿no? En el por sentido de supuesto, autodefensiva de la propia institución. Pero subestimando la gravedad de este delito, del sufrimiento de las víctimas, de por qué las víctimas, como en este caso nosotros tantos años después, estábamos llevando adelante este camino en búsqueda de reparación y justicia. Eso para mí fue lo más triste, lo más amargo de esas gestiones con la jerarquía católica de la ciudad de ese momento, y que bueno, en ese momento Bergoglio nunca me recibió personalmente, ¿no? Acá hay un gran mérito, como siempre, en las luchas que venimos llevando adelante las víctimas y desde hace décadas. Claro, es una evolución, ¿no? En la conciencia, en poner el tema a debate. Totalmente. Pero, por otro lado... No, así que eso, digo, después, a ver, esto con una enorme distancia crítica, no tengo pertenencia institucional en la Iglesia, se ve que quizás una cosa es lo gestual y los reconocimientos en lo público, que reitero, tienen un gran valor simbólico que no hay que menospreciar. Por lo que se ve en cambios de política profundas, ahí ya hay un bache, hay un trecho mucho más grande a recorrer, mucho más complejo. En ese sentido, digo, a mí en este aspecto me gusta decir, en términos del país en el que vivimos, que es la Argentina, yo no he visto a lo largo de todos estos años que, por ejemplo, la Conferencia Episcopal saliera a convocarnos a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia Católica en Argentina, a abrir sus puertas, a abrir sus corazones, a abrir sus oídos, a escucharnos, a quienes desde hace años venimos llevando adelante luchas. No lo veo, no hubo nunca, esto lo he dicho públicamente. No hubo un pedido de perdón tampoco. Sí por parte del Papa, ¿no? Claro, sí. Pero no por parte de la Iglesia Argentina. Totalmente. ¿No? Sebastián, ¿qué pasó con tu abusador? ¿Tu abusador salió en libertad? ¿Dónde está ahora? Sí, él recuperó su libertad. ¿Por qué recuperó su libertad? Porque logró, a favor del conteo de su condena, que le apliquen una vieja ley del 2x1, que era la que estaba vigente en el momento en el cual él cometió los delitos por los cuales fue juzgado y condenado, y por eso a principios de 2016 recuperó su libertad. ¿Dónde está ahora? No lo sé bien, no. Pero está libre, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿se supone cuántos años estuvo preso? Y más o menos unos 9 años. Y no, obviamente no tuvo recuperación en la cárcel, más allá de que es un delito y es un crimen lo que hizo, se supone que es un hombre que está enfermo, emocionalmente. Digo, si no se recupera, es un hombre que está libre, que puede cometer otros abusos y seguir repitiendo las historias. Bueno, esa es una de las preocupaciones básicas que nosotros compartimos como adultos con nuestra sociedad, y es que lo que vemos atrás de este tipo de agresores, nosotros ponemos eje en que el abuso contra los niños, que es un descomunal abuso de poder, esencialmente tiene que ver con un modo de vinculación y de relación y de tomar al otro como un objeto. Lo que comúnmente podríamos decir un tipo de conducta psicopática. Exacto. Y vemos que en ese sentido los agresores continúan con ese tipo de actitudes a lo largo de su vida. Y sin ir más lejos, en nuestra Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia conocemos víctimas de un mismo agresor a lo largo de décadas. Y en varias ocasiones. O sea, esto sí, digo, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente, y para nuestra agenda pública como sociedad adulta, nosotros compartimos este temor donde decimos
que si hay algo que nosotros tenemos claro en nuestra experiencia es que este tipo de agresores no tendrían que tener contacto con niños. Sí, o al menos tendrían que haber una política pública de recuperación, de cierta recuperación, para que puedan reinsertarse. Pero aún esto, aún cumpliendo condena, recuperando legítimamente su libertad, si hay algo a lo que habría que ver cómo se podría instrumentar, hasta quizás eventualmente como una política pública, es evitar, es una prevención primaria muy básica, el contacto de este tipo de agresores con los niños. Hasta aquí escuchaste la historia de Sebastián Cuatromo, un sobreviviente de abuso en una institución católica importante, y ahora vas a ver cómo esa víctima empoderada se encuentra con Silvia, otra víctima de abuso infantil, y que en esa búsqueda de reparación y de justicia construyen una historia de amor y construyen una ONG, una militancia pública, que es Adultos por los Derechos de la Infancia. Bueno, ahora viene el lado luminoso de esta historia. ¿Cómo es que ustedes en este camino de buscar reparación y justicia se encuentran como sobrevivientes del abuso infantil? Bueno, después de hacer pública mi historia en el 2012, cuando logro el juicio y la condena de quien había sido mi abusador, a partir de ahí empieza todo un camino donde me empiezan a invitar y a convocar a dar una charla acá o allá, y todos los días gente comunicándose por las redes sociales, compartiendo sus historias conmigo. Y así es que me acuerdo, me invitan a dar una charla en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y cuando termina la charla se me acerca una mamá protectora que estaba entre el público, me cuenta su historia, nos ponemos a charlar, y es esa mamá la que me habla de otra mamá que también venía luchando hace años y tratando de construir algo a nivel social, y bueno, ella es la que nos pone en contacto. Y así es como ahí a los últimos meses del 2012, un buen día nos reunimos, nos encontramos con Silvia por primera vez, y al poco tiempo, eso digo yo, ya nos enamoramos y tuvimos esa suerte de enamorarnos y empezar a vivir como pareja. Calculo que el hecho de haber sufrido abuso en la infancia les debe haber dejado secuelas físicas, emocionales. ¿Les costó encontrarse como pareja en la intimidad después de haber sufrido estas heridas cuando eran chicos? Sí. En verdad, te digo, en mi caso, no me pasó quizás porque ya venía yo construyendo bastante tiempo el tema del trabajo con el dolor de la infancia, porque cuando uno logra definir que la herida viene de la infancia y la ves, es muy diferente el modo de tratarte y de tratar a los demás. El problema es cuando uno tapa. O sea, vos pensás yo lo que hice. Yo estuve 42 años tapando una herida de infancia, ¿no? Llegué a los 42 años sintiéndome, si vos me decís, exitosa en los términos de lo que para mí era éxito, que era ser una profesional, que trabajo bien en mi trabajo, que soy absolutamente independiente económicamente, que no dependía de ningún varón. Yo había construido eso como imagen de éxito. Y como mujer no soy más vulnerable, ¿no? Te habías acorazado, ¿no? De alguna manera me había, protegido y hecho lo que la sociedad te dice. Deja atrás el dolor, dar vuelta a la página, seguir para adelante. No recuerdes. ¿Para qué revolver? Fíjate vos, yo hice eso y tengo que asumir un día que me había salido todo mal. Cuando vos tenés en claro eso, yo siempre digo que si uno tiene idea de que tiene una herida y que va a salir a la carrera de la vida con una herida, es mucho mejor. Y ahí se te empiezan a bajar los miedos, porque no es una gran oscuridad que tenés. Sabés que tenés heridas de infancia. Como mucha gente, ¿no? Tal cual. Uno cree que tal vez es diferente, pero como mucha gente. Tal cual. Bueno, tienen juntos ahora la ONG Derechos Adultos por los Derechos a la Infancia. ¿Cómo es el día a día de esta ONG? Día a día recibir mensajes. Viajan, sí, ustedes dan charlas. Todo lo que podemos, nos gustaría poder hacerlo mucho más. Nos convocan de ámbitos muy variados. Algo para nosotros magnífico que nos sucede es cuando vamos a lugares del país donde a escuchar, nosotros decimos nuestros testimonios de dolor, de lucha y de esperanza. Claro. Y siempre... Y de resiliencia también. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y nos pasan cosas magníficas como que vemos que movilizados, convocados, interpelados
por este tema y por nuestra presencia y nuestro testimonio, se moviliza la comunidad en general, ver una pluralidad de llegada. No es que viene solamente el que ya está en el tema o el supuesto especialista o entendido, que esto para nosotros es fundamental. Nosotros levantamos como lema un proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. O sea, todo el tiempo nosotros apelamos a construir esa aldea adulta protectora de la infancia. Los maestros entiendo que son los primeros en tener contacto con los chicos a diario y deberían estar entrenados para hacer una detección temprana del abuso sexual intrafamiliar. ¿Tienen ese entrenamiento, tienen esa capacitación los maestros? En verdad, debiera haber una formación por parte de todas las especialidades que tenemos que ver con seres humanos. Te digo, médicos, trabajadores sociales, abogados, docentes. Lo que nosotros vemos es una gran resistencia de los adultos en asumir este tipo de dolores. Primero en sus propias infancias y, por supuesto, en la infancia de los niños. Recién Sebastián decía la corporación de los adultos, ¿no? Seguro, sí. Hay mucho miedo a... Sí, y ahí, en el ámbito educativo en particular, nosotros públicamente siempre recordamos esto. Una herramienta fundamental que tenemos a nuestro criterio es la Ley de Educación Sexual Integral, que fue sancionada en el año 2006 en el Congreso Nacional, con un altísimo nivel de consenso, y que sin embargo ya tiene más de una década de vigencia formal y está muy lejos al día de hoy de ser una realidad en todas las escuelas del país, y entre otras cosas lo que falta es muchísima capacitación docente. Claro. Y nosotros creemos que si esa ley de verdad se hiciera carne en el sistema educativo, en las y en los docentes, eso generaría condiciones de posibilidad para que en esos contextos educativos los abusos que los chicos la mayoría de las veces sufren en sus propias casas afloren. Si se dan condiciones y ámbitos para expresar emociones, sentimientos, si hay adultos que saben leer lo que los chicos muchísimas veces manifiestan y no con palabras como lo hacemos los adultos. Claro. El abuso muchas veces los chicos lo manifiestan a través de dibujos, en sus modos de relacionarse, de jugar. Bueno, toda esa observación atenta que tiene que estar capacitados los docentes, todavía hay un enorme trecho para recorrer, y que para nosotros una vez más nos recuerda a estas grandes dificultades que tenemos como corporación adulta, porque determinadas cuestiones nos resultan muchas veces muy incómodas, y desgraciadamente los únicos que terminan pagando los platos y a los que les terminamos vulnerando los derechos es a los chicos, ¿no? Sebastián, Silvia, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros para tratar este tema tan espinoso, tan oscuro, pero tan necesario de hablar para poder sacarlo a la luz y sanarlo como sociedad. Gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. El hecho de haber sido herido en la infancia no parece impedir el hecho de que se pueda volver a amar, que nos amen, construir una historia de amor, pero la clave está o parece estar en sacar el tema a la luz, en que exista una justicia que funcione, una escuela que contenga, en que se hable de estos temas. En el grupo que armaron Silvia y Sebastián cuentan que mujeres de 80 años empiezan a recordar lo olvidado que es el abuso en sus infancias. Por eso es tan importante tocar estos temas. Te espero el próximo viernes a las 22 para seguir desilvanando otra trama del poder.